Ok, ¿les parece si oramos? Padre, gracias por Vida Abundante, gracias por los pastores, gracias por los líderes, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por esta semana que inicia y creo que se han puesto ya en tus manos todas estas actividades. Pero mientras llegamos a cada una de estas actividades, Padre, háblanos esta mañana. Estoy acá, Señor, porque necesito de ti, Padre. Estamos acá porque anhelamos conocerte más, Señor. Y permítenos aprovechar bien el tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mantén tu Biblia en tu mano. Vamos a buscar varios textos bíblicos. O creo que igual los van a ir pasando tal vez ahí, entonces, pero regálame tu atención estos minutos. Y es que quiero hablar de un tema un poquito complicado, por así decirlo, pero es bíblico. Y es importante atender algunos textos que están en la palabra que muchas veces los leemos y los pasamos por alto. Pero una de las cosas que como Iglesia de Cristo debemos de entender es que parte de nuestro llamado como iglesia es conocer más y mejor a Dios. Porque imagínate que alguien en tu familia o en tu trabajo te dijera: oye, sé que eres cristiano, sé que vas a una iglesia, te he visto llevar tu Biblia, te he visto compartir, pero te puedo preguntar algo: ¿cómo es Dios? ¿Qué le responderíamos? Y debemos de tener cuidado en nuestra respuesta, porque nosotros, como hijos de Dios, no se nos permite inventar cómo es Dios. Hacer una idea en mi propia mente de cómo es Dios es idolatría, hermanos. Y la Biblia condena el pecado de idolatría. Tú y yo no podemos hacernos una idea de cómo es Dios basada en nuestras suposiciones y ni siquiera basada en nuestras experiencias. Tú y yo debemos de conocer a Dios en la revelación que Él nos ha dado. La Biblia dice, por ejemplo, en teología propia vemos, número 1, Dios existe; número 2, el Dios que existe se ha revelado. Tenemos la revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios, y tenemos la revelación específica, que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, Dios se ha revelado a nosotros. Y hay dos formas en cómo Dios se ha revelado. Primeramente, Dios se ha revelado a través de sus nombres. Es por eso que tenemos los nombres de Dios: Jehová Jireh, Jehová mismo, Emanuel. Cada uno de estos nombres no es otra cosa que Dios revelando su carácter. Pero no solo se ha revelado a través de su carácter, Dios se ha revelado a través de sus atributos. Y que cuando vemos sus atributos, lo que estamos haciendo es conociendo el carácter de Dios. Por lo tanto, si alguien nos preguntara ¿cómo es Dios?, nosotros, con la revelación de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros, podemos decir: Dios es. Tú podrías agregar alguno de sus atributos. Por ejemplo, Dios no tiene amor. Dios es amor. Porque si decimos que tiene, corremos el riesgo de creer que un día ya no nos ama. Y en la naturaleza de Dios está el amor mismo. Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es perfecto. Y es ahí donde, en esos atributos que vemos en la Escritura, vemos cómo Él se va revelando a nosotros, su pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los días grises a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando las situaciones difíciles se levantan en nuestra contra? ¿Y qué pasa cuando pareciera haber un silencio en los cielos? Muchos, es ahí donde dudamos del carácter de Dios. ¿Y dónde está Dios? Es más, algunos se han alejado de Dios diciendo: cuando más necesité a Dios, Él no me respondió. Algunos vivimos nuestro cristianismo enojado con Dios porque Dios no nos dio lo que un día le pedimos. Y bueno, seguimos yendo a la iglesia porque pues hay que ir.
Pero hay raíces de amargura en algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios se iba a adecuar a como yo pensaba que iba a ser, y nos dimos cuenta que muchas veces Dios no hizo lo que yo esperaba. Nuevamente, es en los días difíciles donde necesitamos recordar quién está con nosotros. Pero no solo recordar quién está con nosotros, necesito conocer al Dios que está conmigo. Una de las cosas que nosotros pedimos a nuestros candidatos para líderes en nuestra iglesia es, dentro del proceso para ser un líder en nuestra iglesia, es: dame en una hoja por lo menos 40 atributos de Dios, contextos bíblicos. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú conozcas quién está contigo. Yo quiero que tú sepas quién es tu Dios. En los pastos verdes, gloria a Dios, pero en los valles de sombra y de muerte necesitamos saber quién es nuestro Dios, porque a veces pareciera que nuestras circunstancias nos gritan que Dios ya no está en control. Y eso, Satanás manda dardos a nuestra mente diciendo: ¿dónde está tu Dios? A ver, en este diagnóstico médico que te acaban de dar, ¿dónde está Dios? En esta rebeldía de tus hijos, ¿dónde está tu Dios? En esta notificación que te llegó, ¿dónde está tu Dios? Ese es Satanás. Y nosotros poder responder: mi Dios está donde ha estado por la eternidad, en su trono celestial. Pero también mi Dios está conmigo y Él no ha perdido el control. Quiero dejar un fundamento para ver algunos casos bíblicos, y el fundamento es: nuestro Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, en esencia es: nada ni nadie se sale de su control. Nada ni nadie. Satanás no es soberano, solo nuestro Dios es soberano. Hoy, esta mañana, quiero que caminemos por algunos pasajes, pero quiero, por favor, que cuando vayamos en cada pasaje, por favor, ten en mente: Dios es soberano. Es más, el telón de fondo de las historias bíblicas que esta mañana quiero que veamos es la soberanía de Dios. Y una soberanía que se va desarrollando con propósito. Por lo tanto, que esto sea un recordatorio para esos días grises, esos días que pareciera que Dios no está con nosotros, y recordarle a nuestro corazón: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque algunos, al no conocer a Dios, suponemos que Dios es un sentimiento, y entonces salimos del culto diciendo: hoy no sentí a Dios. ¿Cuándo la Biblia dice que es un sentimiento? Lo sientas o no lo sientas, Dios está aquí esta mañana. Lo sientas o no lo sientas, si estás en Cristo, tu vida está en las manos de Dios. Y eso muchas veces lo olvidamos. Empecemos en Génesis 18. La historia la conoces muy bien: Sodoma y Gomorra. En los versos 20 al 21, Dios está por hacer algo con estas naciones. Pero Él, que conoce a Abraham, le dice a Abraham: Abraham, el pecado de Sodoma y Gomorra se ha levantado y voy a destruir estas ciudades. Y de repente Abraham empieza como este elemento de negociación con Dios y le dice: Señor, en el verso 24, si hubieran 50 justos en esta ciudad, ¿a poco la vas a destruir? ¿Vas a destruir justos y pecadores por igual? Y Dios dice: si hubieran 50, no lo destruyo. Abraham conoce la situación y dice: Señor, ¿y si hay 45? Si hay 45, no lo destruyo. 40, 30, 20, 10. Una de las cosas que resalta en este pasaje es que si hubieran habido por lo menos 10 justos en Sodoma y Gomorra, Dios dice: no la voy a destruir.
Eso significa algo. Que el pueblo de Dios representa la presencia de Dios donde quiera que está. Y a veces no dimensionamos esto, en que hay una bendición especial donde el pueblo de Dios está. Significa que a donde tú vayas, donde tú desarrolles tus actividades entre semana, tú eres de bendición. Pensé que iban a decir amén. Aunque no lo creas, tú eres de bendición. El problema es ese. Yo de bendición, si me conocieran, dice. Pero Dios sí te conoce. Y tú eres de bendición. Y cuando vas a la familia, en el trabajo, eres de bendición. Y tan así es que dentro del pueblo de Sodoma y Gomorra, si por lo menos hubieran habido 10, Dios no destruye la ciudad. Pero tú y yo sabemos que no habían ni siquiera 10, porque Dios destruyó la ciudad. Ahora, pensemos en nuestra ciudad. Una ciudad que necesita a Cristo. Y somos nosotros los que llevamos un mensaje de bendición. Pero ¿qué pasa cuando pasan los días, las semanas y yo no comparto con nadie eso? Debemos recordar nuestra identidad. Si nuestro Dios es el Dios de la Biblia, somos ricamente bendecidos y llevamos su bendición a todos lados. Y Sodoma y Gomorra no tenía la bendición de tener por lo menos 10 justos. Tuxtla tiene la bendición de tener miles. Pero la pregunta es: ¿dónde están? Porque a veces parece ser que nos estamos peleando entre nosotros. Recuerda esto: eres de bendición. Pero el hecho que seamos de bendición no significa que el camino sea fácil. Porque Dios, a los que ama, a sus hijos, para usarlos y ser de bendición, va a procesarlos. Porque Él está formando su imagen en nosotros, y hay ocasiones que necesitamos momentos complicados y difíciles. Pero no olvides quién tiene el control. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Por favor, búscalo. Ahí está, ¿alguien lo puede leer? ¿O lo pueden leer, por favor? ¿Qué dice? Hasta ahí. El Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Y entonces, cuando el Espíritu del Señor se va de Saúl, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un espíritu qué? ¿De parte de quién? Entonces los siervos de Saúl le dijeron: puesto que es que, ¿qué dice? En el verso 15, perdón. El Espíritu de Dios estaba en Saúl. Se va. ¿Y qué le envía a Dios? ¿Para qué? Ahora, los servidores de Saúl identifican que el espíritu que está atormentando a Saúl, ¿de dónde viene? Verso 23. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 23. ¿Está ahí? Sucedía
¿De dónde venía el espíritu maligno? De Dios. Está el lenguaje. ¿Quién permitió que el espíritu maligno atormentara a Saúl? Dios. Saúl tenía el espíritu de Dios, pero luego el espíritu de Dios se le es quitado. Y después Dios permite y envía a un espíritu maligno que atormenta a este hombre. Y lo repite en los versos 14, 15, lo repite aquí: el espíritu maligno, el espíritu malo de parte de Dios. Y cuando esto sucede, la vida de Saúl literalmente se vino de mal en peor. Porque Saúl quiso matar a David, Saúl quiso matar a Jonatán, Saúl consultó a una bruja, ¿te acuerdas? Saúl mató a un grupo de sacerdotes que ayudaron a David, y al final de su vida Saúl se mató a sí mismo. Si el Señor retirara su espíritu de nosotros, nuestra vida se descompone. Es por eso que lo más importante en nosotros en la vida cristiana es nuestra relación con Dios. Con Dios no se juega, hermanos. Dios no es alguien para dejarlo al último lugar. ¿Quién está controlando todo esto en Saúl? Dios. A veces queremos echar pleito con el enemigo. No, es que Satanás, y es que Satanás. Pero vale la pena reflexionar. ¿Realmente es Satanás? Y no estoy diciendo que Satanás no exista. Es más, ve conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. A ver si me ayuda. De este lado, mano derecha. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1. Aquí de este lado. Y de este lado, por favor, ayúdenme en primer libro de Crónicas 21:1. Primer libro de Crónicas 21:1. A ver, segundo libro de Samuel 24:1. ¿Qué dice? Ok. La ira del Señor. ¿Y quién incitó, quién motivó a David a levantar un censo? ¿Quién? Ok. Primer libro de Crónicas 21:1. ¿Quién fue, Dios o Satanás? Primer libro de Crónicas es una recapitulación de los libros de Samuel y Reyes. Tenemos la misma historia, es el censo que David hace para saber cuántos soldados tiene. El profeta Samuel registra, Dios incita a David para que haga el censo. ¿Pero qué dice el libro de Crónicas, el escritor? ¿Quién fue? ¿Y aquí quién dice que fuera? ¿Quién tiene la razón? Recuerden nuestra primicia: Dios es soberano. El teólogo Sinclair Ferguson dice: si queremos ver estos textos con nuestra propia lógica, vamos a sacar un par de conclusiones. O enfatizamos uno y desestimamos el otro. Y ese es un error hermenéutico. Pero mis hermanos, Dios no negocia su gloria. Las batallas que iba a ganar David era que Dios peleaba por él, no él en su ejército. Entonces, ¿qué hace Dios?
Porque Dios es soberano. Permite que Satanás lo incite. Satanás, en el pasaje de Crónicas, le obedece a Dios. ¿Será que le ganamos a Satanás? ¿Por qué le obedeció a Dios? ¿Nosotros? Hermanos, que no se pierda el gozo, hermano. Ya los veo como enojados, hermano. Tan contentos todos viendo el video, hasta aplaudían. ¿Qué quiero decirte esta mañana? Satanás no puede tocar tu vida a menos que Dios se lo permita. Avancemos. El hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job. En el capítulo 1, versos 6 al 12, se nos permite ver un poquito el telón, se nos abre un poquito el telón y vemos esta conversación donde Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear toda la tierra. ¿Quién trae a la conversación a Job? Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice: sí, pero lo tienes rodeado. Y es donde el salmista dice: el ángel de Jehová. Mis hermanos, tú y yo no tenemos ni la menor idea de cuántos ataques de Satanás llegan a nuestra vida todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor nos defiende. Satanás dice: sí, pero no le puedo hacer nada porque tú lo cuidas. Satanás no puede hacer nada contra el pueblo de Dios porque mayor es el que está con nosotros. Nuestro Dios es poderoso. Decía un hermano allá: no oren por mí porque me hicieron brujería. Mira, así te levanten lo que sea, mayor es el que está contigo. Para muestra, Satanás le dice: claro que lo he considerado, pero no le puedo hacer nada porque tú lo cuidas. Y Dios dice: tócale su familia y tócale sus cosas. Nuevamente, ¿es obediente Satanás? Pero así, hermanos, ¿sí o no? Así salió, como cuando el pastor nos pide: hermano, ¿puede ayudar con las sillas? Así salimos. ¿Por qué se ríen, hermanos? Estoy hablando de allá. En un rato acaba con todas sus pertenencias y acaba con toda su familia. Nuevamente, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Satanás dice: le destruí todo y ya ves, me sigue adorando. Satanás dice: déjame tocarlo tantito y vamos a ver si no te maldice. Y Dios le dice: dale. ¿Será que Satanás nos ha pedido? ¿Será que Satanás ya te pidió?
¿O será que Dios nos ha traído a la conversación de que Satanás le dice: vengo de rodear la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Juan Carlos? ¿No has considerado a mi siervo y pon tu nombre ahí? Y que Satanás dijera: no, ¿para qué? A este no lo ocupo tentar, él lo busca. Este no ocupo ponerle nada. Ahí va Satanás con el permiso de Dios. Le toca su salud. Job no tiene, nosotros como lectores tenemos el panorama completo, lo que está pasando en la corte celestial. Job no entiende nada. Job no tiene la revelación que tú y yo tenemos. Job no tiene este prólogo que nos está explicando lo que está pasando. Job solamente está recibiendo todas estas situaciones, todas estas noticias, y está sufriendo en su salud, en sus llagas. Pero nuevamente respondamos a esta pregunta: ¿quién entregó a Job? Sí, Satanás hizo el desastre que hizo, pero ¿quién se lo autorizó? ¿Quién tiene el control? Avancemos. Lucas capítulo 22, verso 31. Está Jesús hablando con sus discípulos y luego le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido. A mí me hubiera encantado que Jesús dijera: pero no te preocupes, no te va a hacer nada porque yo estoy contigo. Y Pedro hubiera dicho: gloria a Dios, gracias Señor. No, Pedro, Satanás te ha pedido. Ya metió su solicitud. ¿Y qué crees? Se la aprobamos. Pidió zarandearte, pero no te preocupes, yo ya oré por ti. Qué gran ayuda. Es como cuando abres tu corazón: hermano, fíjese que esta semana está difícil, ¿no? ¿Qué te dicen? Voy a orar por ti. Ok. Dice: voy a orar por ti. Y luego le dice que en el verso 32: y cuando vuelvas. Ahí está el punto. Pedro, quizás sientas que no vas a poder, quizás pienses que de esta no vas a salir, pero vas a volver, porque yo tengo el control. Jesús no le está diciendo: Pedro, por si vuelves. Le está diciendo: porque déjame decirte que no importa lo que Satanás te haga, vas a volver. Y fortalece a tus hermanos, porque yo voy a seguir usándote. Esto le sirvió a Pedro, porque Pedro era el que: yo te voy a seguir hasta donde vayas, yo esto, yo lo otro. Esto es entonces cuando vemos la primera y la segunda carta de Pedro, ve el lenguaje de Pedro en sus cartas. Es otro lenguaje, es otro nombre. Allá es: hermanos, hermanitos, vamos a echarle ganas. Acá era sacar la espada y cortar oreja. Allá es: vamos a orar, nuestro Dios tiene el control. ¿Qué lo transformó? La zarandeada. Porque
nuestro Dios, que sabe lo que nuestro corazón necesita, vaya, es como un padre amoroso que nos habla, nos da una palabra, nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros cerramos nuestro oído. Pero Dios en su misericordia no nos deja y sabe lo que necesitamos, y por lo tanto habrán ocasiones que nos ha hablado una y otra vez. Pero qué hermoso es saber que aunque hemos cerrado nuestro oído, Él va a permitir situaciones en nuestra vida para que entonces nos volvamos a Él. Vuelvo a repetir, es como el niño que dice: ¿puedo agarrar esto? Y tú le dices: no, porque está caliente. Ok, ¿lo puedo agarrar? No, porque está caliente, te vas a quemar. Ok, ya me quemé. Te dije, ahora hay que curarlo. Te va a doler, porque te amo, porque no quiero que tu corazón siga así, con falta de perdón, con raíces de amargura. No quiero que esas heridas que te han estado lastimando sigan. Hermanos, si un niño, una persona se cae en el polvo, tiene una herida y está llena de tierra, ¿quién en su sano juicio se la va a vendar así? ¿Qué es lo primero que se le hace? ¿Y a poco no duele? Se lava, se desinfecta. Hay heridas en nuestros corazones que Dios tiene que tratar con ellas y van a doler. Pero por favor no olvides que estamos en las manos de Dios. Ese dolor está, vaya, por así decirlo, controlado bajo su soberanía y es para nuestro bien. Se cerraron las puertas, se concluyó ese tema, esto se levantó en tu contra. Ok, Señor, no lo entiendo. Es más, no ocupo entenderlo. Lo único que ocupo es recordarle a mi alma que tú sigues teniendo el control. Satanás no lo tiene, el enemigo no lo tiene, eres tú. Y si tú has permitido que esta puerta se cerrara, aunque yo invertí, aunque yo oré, aunque yo ayuné, pero si esto se cerró, Señor, gloria sea tu nombre, aún en las puertas cerradas. Aún en esos días donde pareciera, Señor, que no te siento, que pareciera que no estás conmigo, Señor, tu palabra dice que tú sigues teniendo el control. Es más, 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. Ahí tenemos un caso horrible que ningún pastor quiere pasar. Resulta que un muchacho tiene relaciones sexuales con la madrastra. Entonces, cuando Pablo sabe de este caso, les dice: oigan, ustedes ya deberían de haber juzgado esto. Pero ok, está bien, pues, dice, voy a hacer una cosa. A este muchacho que se está metiendo con la esposa de su papá, voy a hacer algo, dice, lo voy a entregar a Satanás. Eso dice el texto, ¿verdad? Búsquenlo, 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. ¿O lo tenemos ahí? ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer?
Dice, ustedes están muy orgullosos que porque está creciendo la iglesia, que porque tienen todos los dones, que porque muy bonito todo. Pero ustedes están tolerando el pecado que saben que está dentro de ustedes. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? No me miren enojados, pero hermanos, estamos hablando de Pablo y Corintios. Ustedes están permitiendo que ese hombre ande en pecado sexual. Se está metiendo con la esposa de su papá. Y ustedes no han hecho nada, porque Dios es amor. Y pobrecito el hermano, no se nos vaya a ir de la iglesia. Además da buen diezmo. Entonces Pablo dice, a ver, reúnanse. Dice, juzguen, expúlsenlo a este hombre, sáquenlo de la iglesia, saquen el pecado de la iglesia. Porque no sé, esto no es juego, pues. La iglesia no es un juego, no es un club social, es la iglesia del Dios 3 veces santo. Dice, yo voy a estar con ustedes en espíritu. Dice, pero yo ya hice algo. Dice, ¿qué dice Pablo que hizo? Yo ya lo entregué a Satanás. Qué amor, ¿no? Dice, no, hermano, ya te entregué, pero aquí. Ahora, ese es el lenguaje de Pablo y se repite en 1 de Timoteo 1:20 cuando dice que yo ya entregué a Himeneo y a Alejandro a Satanás. Pablo usa este lenguaje de entregar personas a Satanás. Ahora, pero el verso 5, ¿puedes poner otra vez el verso 5, por favor? ¿Lo tendrás? 1 de Corintios 5:5. O si lo pueden buscar en sus Biblias. ¿Qué dice? Lo vamos a entregar a Satanás para que su carne sea destruida, ¿verdad? ¿Eso dice? Pero su espíritu, ¿cómo entender esto, hermanos? Ahora, esto de entregar a Satanás en este contexto, porque en el de Timoteo es otra connotación, pero aquí es claro, es el hermano tal está en pecado, un pecado que se le ha estado diciendo y él permanece en ese pecado. Entonces, lo último que tenemos que hacer con este hombre que no entiende y que sigue en lo mismo, lo vamos a expulsar. Este elemento de expulsar no es otra cosa que decir, vamos a sacarlo de la membresía de la iglesia. Y este elemento de para destrucción de su carne, en esencia es como decir que Satanás haga lo que Dios permita que haga con este hombre. ¿Con el propósito de qué? No se pierde o sea, no estamos buscando que termine en el infierno. Queremos que se salve, pero no ha entendido, güey. No sé si me explico. O sea, volvamos al ejemplo del papá que, hijo esto, hijo el otro. O sea, ¿hasta qué punto entonces ya viene el cinturonazo? Algunos a la primera, pues, pero es otra cosa. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, por favor, hijo, hija, deja eso? Termina esa relación, que tú sabes que estás en pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? No, pues no pasa nada. Ven, sigo en la alabanza. Ven, me dan chance de predicar. Soy líder. Con Dios no se juega, mis hermanos. Tarde o temprano, si como iglesia local yo no hago nada y me hago vista gorda al pecado, porque no se me vaya a ir, es la iglesia del Señor, no es nuestra. Y Dios se va a encargar entonces de venir con una disciplina. Pero ojo, según el escritor a los Hebreos,
Dios solo disciplina a un tipo de personas: a los que ama, a sus hijos, porque a los que no son hijos, y no hay peor cosa que ser abandonados por Dios en nuestro pecado. Segunda de Corintios capítulo 12 versos 7 al 9. Aquí es Pablo diciendo: me fue dada una espina en la carne, un mensajero de... Y luego dice: 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite. ¿Y qué le ha dicho Dios? Bástate de mi gracia. No sabemos a ciencia cierta qué es este mensajero de Satanás. Se concluyen muchas cosas, pero el punto es que Pablo entiende, después de haber orado: Señor, por favor, quítame esta situación. Dios le dice: no. Segunda vez: Señor, por favor, ya no aguanto esta situación. Dios le dice: no. Tercera vez: Señor, por favor. Y Dios le dice: bástate de mi gracia, como diciendo, mi gracia es la que te sostiene aún en medio de cualquier situación. Esta situación, aunque no la entiendas, soy yo obrando en ti para mi gloria. Y por último, el mismo Jesús en Mateo 4:1 fue llevado por el Espíritu al desierto. En Marcos 1:12 dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Quiero ir concluyendo con algunas observaciones finales. En todos estos casos que vemos ataques de Satanás, ataques demoníacos, pero todos supervisados por Dios. Satanás no va a hacer mayor daño que el que Dios le permita. A sus hijos, a los que no son sus hijos, los tiene donde los tiene. A lo que voy es, iglesia, en los momentos más difíciles de tu caminar, no olvides que Dios tiene el control de toda la situación. Segunda observación: Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 10 verso 11 y 12 que estas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros, de tal manera que el que crea estar firme, significa que si yo comienzo a jugar con la gracia de Dios pensando que no va a pasarme nada, si somos hijos de Dios, vendrá una disciplina de Dios. De verdad, no se los digo, o sea, no vengo acá a desanimarlos, sino al contrario, que este sea un llamado para alinear nuestro corazón, para examinar nuestra vida. Vaya, que hoy sea un buen día para decir: Señor, examina mi corazón. La próxima semana tienen Santa Cena, eso escuché, ¿verdad? Que desde hoy preparemos nuestro corazón para la cena del Señor. Examinemos nuestro corazón y decir: Señor, muéstrame en qué necesito trabajar acá. Porque algunos, vuelvo a repetir, venimos sabiendo que tenemos pecados ocultos. Creemos que si cerramos la puerta y le ponemos llave, ya no, Dios no lo va a ver. Creemos que si podemos hacer un negocio por ahí, aunque sea medio fraudulento, no pasa nada mientras vaya a la iglesia y cumpla con mis diezmos. Creemos que si vivo la vida con falta de perdón, a veces aún en nuestra propia iglesia local, no saludo a la hermana porque hace 5 años no me guardó empanada. No, hermanos. Dios está interesado en nuestros corazones. Y qué hermoso es poder pedirle al Espíritu Santo que muestre lo que hay aquí para trabajarlo con su ayuda
y entonces poder decir: Señor, ayúdame a trabajar con esto que no te agrada, porque quiero vivir una vida que te agrade, porque te amo, Señor. Y sí, si tengo que hablar con esta persona, si tengo que cortar esta relación que no me edifica, lo voy a hacer porque te amo más a ti que cualquier cosa. Señor, me duele. Me he acostumbrado tanto a vivir con este pecado que ya lo veo como parte de mi vida. Pero Señor, sé que no es correcto. Sé que no está bien, Señor. Porque te amo. Porque quiero que mi corazón te adore, sin interrupciones, sin estorbos. Y de verdad, si persistimos en nuestro pecado, pero somos hijos de Dios, no nos sorprenda la disciplina. Que no nos sorprenda. Al contrario, eso confirma que somos sus hijos. Pero si esta mañana estás acá y estás viviendo una vida en pecado y crees que porque no hay ninguna consecuencia no pasa nada, mi petición: examínate para saber si estás en Cristo, porque con Dios no se juega. No es posible que yo esté viviendo una vida en pecado y Dios no haga nada. La razón podría ser es que no soy de Dios. Y en aquel día, dice la Biblia, muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre fui al culto, en tu nombre hice aquello, hice lo otro. ¿Y qué dirá el Señor? No te conozco. Porque Él conoce a sus hijos, y a sus hijos los disciplina. Necesitamos conocer al Dios que está con nosotros. Y es aquí donde cobra sentido aquello que a veces decimos: no preguntemos el por qué, preguntemos para qué. Señor, ¿qué me estás enseñando en este valle de sombra y de muerte? Señor, si esta enfermedad, tú eres poderoso para sanarme ahorita. Tu palabra es suficiente para quitarme esta enfermedad, para restaurar mi matrimonio, para restaurar mi relación, para restaurar esto, para abrir la empresa o para lo que sea. Tú eres poderoso para hacerlo ahorita. Pero si no lo has hecho, enséñame lo que tengo que aprender. Muéstrame qué es lo que tengo que aprender, Señor. Sigue formando la imagen de tu Hijo en mí, para la gloria de tu nombre. Hoy es un buen día para pedirle a Dios: Señor, examíname y dime qué me estás enseñando esta mañana. Toma un momento para orar con Dios. Habla con el Señor. Toma un momento solo tú y Dios. Quizás has estado pasando temas difíciles, situaciones complicadas. Hoy Dios te dice: yo tengo el control. Tú descansa en mí. Tú confía en mí. Yo te amo, dice Dios. Nunca te he dejado, nunca te voy a dejar. Vamos, iglesia, toma un momento para hablar con Dios. Tú y Dios nada más. Y prepara tu corazón para la cena del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Pero qué hermoso es saber que aún en nuestros peores momentos Él está con nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado.
Padre, te damos gracias por esos días grises también. Esos días donde las cosas se desmoronaron frente a nosotros y nos desesperamos. Te damos gracias, Señor, por esos momentos muy complicados que de repente, Señor, no sabemos qué hacer. Pero te pedimos perdón porque a veces son en esos momentos que nos olvidamos que estamos en tus manos. Y Señor, yo creo que a nadie nos gusta la disciplina. Por eso ayúdanos a entender a tiempo lo que haya que corregir en nuestras vidas. Ayúdanos a terminar lo que haya que terminar, concluir lo que haya que concluir, cortar lo que haya que cortar, que ya sabemos que a ti no te agrada. Padre, danos el valor para obedecerte y no esperar la disciplina. Yo creo, Señor, que de una manera especial cada uno de nosotros sabe las correcciones que tenemos que hacer en nuestras vidas. Yo creo, Señor, que tú nos has hablado en diferentes días, formas, diferentes sermones con el pastor Juan Carlos, donde tú has sido claro lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, pero si no lo hemos hecho, te pido perdón y por favor, Señor, danos el valor para actuar, para hacer, para obedecer. Y recordar, Señor, a nuestra alma que aun cuando todas las puertas se cierran, no hay nada mejor que saber que estamos en tus manos. Tú orquestas todo nuestro futuro. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Podemos descansar tranquilos en las noches. Podemos vencer la ansiedad y la desesperación sabiendo que tú tienes el control de nuestro futuro. Y si las cosas no salen como nosotros esperamos, poder decir: Señor, gracias porque no salieron como yo esperaba, porque tú sabes lo mejor para mí. No lo entiendo, Señor. No entiendo por qué eso no se dio. No entiendo por qué eso no salió. No entiendo por qué esa relación no funcionó. No lo entiendo, Señor. Pero lo único que necesito entender es que estoy en tus manos. Y tú estás obrando algo hermoso en mi vida, Señor, aunque a veces no lo entienda. Gracias por ser tu hijo. Gracias por hacerme tu hijo. Y ayúdame a obedecerte. Sigue hablando con Dios, iglesia. Aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana y decimos: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un
un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Dile: porque tú eres mi Dios, y porque tú eres mi Dios, eres de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti y para ti. Para ti, para ti.